Hola, mi nombre es Adolfo Herrera y estoy en la clase de Economía. Hoy les vengo a hablar un poco sobre esta. La economía es la forma en que se administran los recursos escasos. También comprende los procesos de producción y consumo y la obtención de bienes y servicios. La economía se divide en dos ramas: la microeconomía, que estudia el comportamiento de los sectores económicos individuales, y la macroeconomía, que se enfoca en los comportamientos de las variables económicas que se forman en otras variables. Tenemos 10 principios de la economía, que son: todos los agentes económicos deben enfrentarse a disyuntivas y decisiones. Toda decisión conlleva un coste de oportunidad, análisis marginal y pensamiento racional. Los agentes económicos se movilizan en base a incentivos. El comercio como mejora del bienestar. Los mercados organizan la actividad económica de forma eficiente. Los gobiernos pueden mejorar el bienestar mediante el Estado de Derecho, la mejora de la situación de equidad, así como promoviendo la eficiencia. El nivel de vida de los ciudadanos de un país depende de la capacidad de éste para producir bienes y servicios. Los precios se disparan con el aumento de masa monetaria y el déficit fiscal. Y por último, en el corto plazo, el pleno empleo y la inflación moderada son decisiones opuestas. An economy is a system of making and trading things of value. It is usually divided into good, physical thing and service, seen down by people. It assumes there is medium of exchange, which in the modern world is a system of finance. Para satisfacer las necesidades, la sociedad necesita bienes y servicios. El bien, productos, materias, cosas que tienen un valor económico por ser útiles y satisfacer las necesidades de sus consumidores. Y servicios, aquellos intangibles, intransferibles, actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los consumidores. En conclusión, tenemos que la economía es aquella ciencia que nace cuando las necesidades del consumidor son mayores que los bienes producidos. La economía es parte de la sociedad. La economía nos ayuda a tomar decisiones sobre cómo administrar los recursos. Hola, mi nombre es Adolfo Herrera y estoy en la clase de Economía. Hoy les vengo a hablar un poco sobre fundamentos de la microeconomía. La microeconomía, que estudia el comportamiento de los sectores económicos individuales. Microeconomics is the study of individuals, households and firms' behavior in decision making and allocation of resources. It generally applies to market of goods and services and deal with individual and economic issues. Necesitan bienes y servicios. Esto hace referencia a aquellos elementos tangibles o servicios que satisfacen las necesidades humanas. Para ello se clasifican así: tipos de bienes, grado de escasez, que se clasifica en bienes libres, bienes económicos; funcionalidad, que se clasifica en bienes de consumo, bienes de inversión; grado de transformación, que se clasifica en bienes intermedios, bienes finales; facilidad de acceso, que se clasifica en bienes públicos, bienes privados y bienes de propiedad privada; y según la renta, que se clasifica en bienes normales y bienes inferiores. Y estos bienes normales se clasifican en superiores y de primera necesidad. Un ejemplo de servicios es la salud, ya que la salud es un servicio porque es intangible y solo se reciben los beneficios. Es inseparable de la persona que lo da. La calidad depende del cliente. Son diversos o heterogéneos. No se pueden almacenar. Las curvas de indiferencia
Estas se encuentran representadas en un gráfico en la que se visualizan las variadas combinaciones entre dos bienes que se sustentan en la misma satisfacción a una persona. Representa como tal la preferencia entre un par de bienes, los cuales pueden tener valores diferentes, pero que el nivel o grado de satisfacción es similar. Tasa marginal de sustitución. Se encuentra dentro de la teoría del consumidor, donde se analiza al número de cantidad de bien a las que el consumidor estarían dispuestos a renunciar por la obtención de otro bien, conservando estable la utilidad del consumidor. Líneas de presupuesto. La línea de presupuesto representa diferentes conformaciones referentes a dos bienes que un consumidor puede contar con precios establecidos y como un gasto asociado. Es la forma gráfica en donde se representa las máximas posibilidades de consumo del hogar. Podemos describirlo como el desplazamiento cuando cambia alguna de las variables distintas al precio del bien, como es el caso de la renta, los gustos, los precios de los otros bienes o el tamaño del mercado. La curva de demanda se desplaza cambiando su posición en el plano. La curva se desplaza hacia la izquierda o derecha en función de que su efecto sea positivo o negativo. Espacio presupuestal. El espacio del presupuesto es el monto asignado de todos los bienes los cuales se pueden comprar gastando todo o una parte del ingreso dado. El espacio del presupuesto es solo una parte del espacio de los bienes, cambios en los precios y el tamaño del presupuesto. Curva de ingreso y egreso. La curva renta-consumo o senda de expansión de la renta es el conjunto de combinaciones óptimas del consumidor que se obtiene al ir variando sus niveles de renta y manteniendo los precios de los bienes constantes, es decir, como cambia la elección de un consumidor cuando su renta cambia y los precios se mantienen. Curva del precio y del consumo. La curva precio-consumo es la curva que representa el consumo de las infinitas combinaciones de equilibrio del consumidor, que obtiene modificando el precio de un bien y manteniendo el constante la renta, los gustos y el precio del otro bien. Para concluir, la economía es parte de la sociedad, nos ayuda a tomar decisiones sobre cómo administrar los recursos y entender el comportamiento de los consumidores frente a los bienes y servicios. Muchas gracias.